Buenas noches. A veces en los diálogos cotidianos la gente suele decir: llueve más que antes, hace más calor que antes, está más frío. Hay como una conciencia en la sociedad de que la naturaleza, con el paso del tiempo, con la incidencia de la tecnología, con el hombre, se va modificando. Estas frases implican cierto temor. El hombre no sabe cuál es su influencia sobre la naturaleza y a veces teme destruirla. Estamos con dos científicos, con Vittorio Canuto, un físico italiano importante que trabaja para el Vaticano, que trabaja para organismos internacionales y que se ha dedicado específicamente al estudio de estos temas, y con Néstor Bárbaro, que es un científico y que además es mi hermano. Canuto, ¿el hombre va destruyendo la naturaleza, la va modificando? ¿Hay algo que temer? Bueno, destruyendo no sé si es un verbo demasiado desastroso, pero seguramente nosotros científicos siempre hemos pensado que las fuerzas de la naturaleza fuesen las que se habían establecido después de que el mundo había existido, y nunca se había pensado que el hombre se volviera parte de la naturaleza como fuerza. Antes eran dos cosas separadas, el hombre y la naturaleza. Claro, sí, por lo tanto el hombre padecía en el sentido de que tenía que padecer lo que eran los fenómenos de la naturaleza sin la posibilidad de que él interfiriera en alguna forma, positiva o negativa que fuera. Mientras que en los últimos, digamos, 20 o 30 años nos hemos dado cuenta que el hombre también, en su colectividad, los 5 billones de personas que existen en el mundo ahora, están empezando a ser una fuerza con la cual hay que luchar, hay que ver lo que está haciendo. Y el tema fundamental en el cual se ha polarizado la atención de los políticos y de los científicos en los últimos 10, 15 años es lo que usted se refería antes, lo del posible calentamiento del futuro de nuestro planeta. Eso fue una cuestión de que ya fue pensada inclusive en 1837 en Francia con Fourier, el físico que inventó las leyes del calor, con quien ya se había hecho la pregunta de que si la cantidad de óxido de carbono, CO2, ¿cómo se dice en español? El dióxido de carbono, sí. Que si esta cantidad aumentara, por cualquier razón, la Tierra se hubiese calentado. Así que regresamos a 1837 en la primera semilla cultural de lo que era el problema. Luego no aconteció nada hasta 1899, al pasar este siglo, cuando un físico sueco, Svante Arrhenius, un químico muy famoso, que era inclusive premio Nobel, ciertamente lo merecía, no sé si lo tuvo, pero seguramente lo merecía, en su tesis doctoral, fíjese usted, en Uppsala, calculó, en lugar más de hablar de la cosa, calculó específicamente y sin gran computadora, porque no la sabía en aquel entonces. Sin embargo, llegó a la conclusión de que si, por cualquier razón, la cantidad de CO2 en la atmósfera se duplicara, ¿no?, la temperatura promedio, no local, sino promedio de todo el planeta, hubiera padecido un aumento, un incremento de 5 a 8 grados centígrados. Eso alrededor del siglo. Y ahora con computadora, ¿qué conclusión se llega? Sí, por eso. Es interesante ver que hoy con toda la computadora llegamos a números que son de 4 a 5 grados. Entonces el señor estaba muy cerca del marco a pesar de no tener... Pero si esa modificación usted la mide en 3, 4 siglos, la cosa puede ser... Bueno, el número que sí, es una pregunta muy buena, porque el consenso internacional que hay ahora entre los científicos de la atmósfera es que este incremento de 4 a 5 grados va a acontecer en 100 años. O sea que no es dentro de una generación, sino 4 generaciones. Pero en fin, es siempre dentro del alcance del futuro bastante inmediato. Y el CO2 es el que, es el que preocupa más, porque se emite anualmente una cantidad de carbono, no de CO2, de carbono, que es del orden de 6 billones de toneladas. Ahora, el billón lo usamos como 1.000 millones, no sé si aquí el billón es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. Exacto. 1.000 millones, o sea, 5 billones, o sea, 5.000 millones de toneladas de carbono que se arroja a la atmósfera anualmente. De estos 5.6 quizás... Es todo lo que se quema que produce esto. No, bueno, sí, eso. Una parte de esto, lo que iba a decir, una parte de esto es debido a la deforestación que acontece por todas partes del mundo, y la gran mayoría es debido al hecho de que estamos usando carbón como fuente de energía, como
como fossil fuel, como se dice, como fuente de energía. Como fuente de energía. Y si esto se Combustible proyecta, fósil. Combustible fósil. exactamente. Si esta proyección sigue, si seguimos quemando exactamente lo mismo, las proyecciones son que dentro del año 2050, 2040, vayamos a tener temperaturas del orden de 4 a 5 grados superiores a las que tenemos en promedio. Y esto además no se sabe cómo modifica todo el sistema ecológico. No, porque, bueno, se sabe que algunos parámetros son particularmente preocupantes. Por ejemplo, usted no es físico, ¿verdad? No. Bueno, nadie es perfecto, así que no se lo vamos a inculpar por esto. Pero usted sabe que cualquier cuerpo que se calienta aumenta de volumen. Eso es cierto. Entonces, el primer cuerpo que se calienta en la Tierra es el océano. Y como el 75% de la superficie de la Tierra es agua, y no sé por qué se tenga que llamar tierra, tendría que llamarse el agua. La primera cosa es que se va a aumentar de volumen, lo que quiere decir que los océanos, por ejemplo, pueden desbordar. Ahora, imagínese usted un aumento de medio metro, aunque sea medio metro, 1 metro de los océanos. Imagínese los desastres ecológicos que esto puede llevar. Ahora, Néstor, hay algunos científicos que dicen que la Tierra genera sus propias reglas de autodefensa. O sea, que estos errores, que viene el efecto invernadero, que viene todo este problema, y que la Tierra se defiende y se va moldando esto. ¿Es cierto o sos pesimista? Esto es cierto. Lo que pasa es que la defensa de la Tierra puede ser buena para el hombre y puede ser mala para el hombre. De alguna manera, alguien dijo alguna vez que si el hombre desapareciera de la faz de la Tierra, la naturaleza seguiría su curso, cicatrizaría sus heridas de alguna forma y tendríamos otra Tierra buena. La Tierra va a reaccionar ante lo que el hombre le hace. Lo que esto no quiere decir que la resultante sea positiva para el hombre. Si acá hay de alguna forma en este momento un calentamiento de los océanos, yo quisiera pensar, y estamos pensando en este momento, qué sucede con la enorme costa argentina y qué sucede con la llanura pampeana, nuestros suelos ricos, que van de 0 a 150 metros de altura. Quizás los argentinos no pensamos en esto. Si nos ponemos un poco a pensar para atrás, a principios del siglo teníamos 105 millones de hectáreas de bosques y hoy tenemos 44 millones y estamos deforestando a un ritmo de 140 a 100.000 hectáreas, ni siquiera sabemos cuánto, y estamos degradando bosques a un ritmo mayor. Y entonces todo esto, más lo que los argentinos contribuimos al efecto, al cambio global, con lo que es el metano de los animales, con lo que es el anhídrido carbónico, y que contribuyen otras naciones con lo que puede ser la combustión de los combustibles, quemar combustibles fósiles, teniendo en cuenta que la Argentina además no es un país vacío. En el año 1970 alguien calculó que la Argentina es el 5º país de ocupación del territorio si se suma los hombres más los animales. Claro. La fuerza biológica argentina era la 5ª en el año 70, pero éramos el 25º en cuanto a densidad de población humana. O sea, todo esto hace que la presión del mundo, la presión nuestra sobre el territorio es grande y la presión de otras naciones sobre su territorio es grande. Y volviendo a tu pregunta, sí, es posible que la Tierra reaccione de alguna manera, pero también es posible que esta reacción no sea la que queremos los hombres. Yo digo, la pregunta que uno se hace, ¿no? Toda esta concepción de la ecología, si va contra la economía, llego a una cierta conclusión. Si es negocio destruir la humanidad, la van a destruir. Porque el problema de lo económico y del comercio es que no tiene el límite ni de la ética ni de nada. El señor que hace negocio deforestando hace negocio. Él no piensa que su hectárea va sumada a un conjunto y que esto... ¿Cuál es el límite que la humanidad le pone al poder económico en esto de la autodestrucción del hombre? Bueno, yo creo que ese es fundamentalmente el tema que están discutiendo los políticos. Y por cierto, yo pienso que después de la reunión de Río, a la cual yo participé el año pasado, el meeting de la cumbre de la Tierra, creo que hubo una conciencia absolutamente que yo no había visto en ningún otro meeting o ningún otro tema, ni siquiera con el tema nuclear, por ejemplo, que seguramente preocupaba a mucha gente, pero un tema mucho más local, mientras que este es un tema que interesa absolutamente a todos. Yo recuerdo perfectamente bien el discurso que hizo el presidente de las Maldivas, que se diga, ¿no? de las islas
Maldivas, que tienen una altura de pocos metros de la superficie de la Tierra, y que seguramente los habitantes de las Maldivas no han nunca quemado un gramo de fossil fuel, y sin embargo, si se levanta el mar, son los que van a padecer. Los primeros que pierden, claro, su territorio. Los primeros que pierden. Lo que me refería antes, si el mar realmente, los océanos se levantan, imagínese usted cuál es la tragedia que va a acontecer en Bangladesh o en Egipto, donde se ha calculado que habría del orden de 30 a 40 millones de refugiados, y así se puede llamar, ecológicos. Estas personas que no han contribuido nada, porque es un producto de la civilización y de la industrialización, y sin embargo son los primeros que van a padecer los efectos. Ahora, claro que el conflicto es entre, como dice usted, el problema económico, pero también hay que darse cuenta que a lo mejor hemos usado un telescopio como un microscopio, lo hemos usado al revés. O sea, cosa que acontece bastante, sí, sí. ¿verdad? Entonces, no necesariamente, y creo que este es el gran repensamiento que hay de este tema, no necesariamente todo lo que es ecológicamente correcto tiene que ser económicamente incorrecto. Yo creo que esta ecuación está mal. O sea, contraponer lo ecológico al económico... No, yo creo que es la cosa más intuitiva, digamos, la cosa más intuitiva, más epidérmica que uno puede decir. Pero si uno piensa bien el tema, el caso, por ejemplo, de la deforestación, de que se estaba hablando antes, la concepción normal es que un árbol así parado es una cosa que económicamente no rinde, es mucho más, parecería mucho más económicamente inteligente o aconsejable tumbar el árbol, cortarlo y venderlo, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es un concepto primitivísimo desde el punto de vista ecológico, porque si usted piensa que al entrar en cualquier farmacia, el 40% de los productos que usted encuentra en una farmacia, desde la aspirina a la píldora para la presión de sangre, por ejemplo, vienen de la foresta tropical. Entonces, este es un reservorio ecológico extremadamente importante, y creo que la gente ya ha tomado, como seguramente ha tomado Brasil, conciencia del hecho que económicamente mucho más provechoso el disfrutar la foresta tal y como está, que no tumbarla y quemarla. Además, porque la reposición, ¿cuánto tarda el hombre en reponer los bosques que destruye? Depende, aquí hay de la labilidad de los sistemas, realmente. Depende de la labilidad de los sistemas. En algunos ecosistemas, en algunos sistemas naturales, el hombre puede tardar una decena de años. En otros sistemas, el hombre puede no volver a recuperarlo jamás y a formar desiertos. Yo creo, retomando el tema que recién hablaba Canuto, que creo que es importante, quiero recordar que de todas maneras, en este momento es cuanto más aparecen dos ideas del mundo, dos ideas de la vida, porque cuando nosotros vamos a Río, que ahí sí hemos estado junto con Victorio, aparece un discurso avalado por todos los países del mundo y por los organismos internacionales y por las ONG, que dice: hagamos un desarrollo sustentable, un discurso que dice ayudemos a terminar con la pobreza extrema, ayudemos a terminar con todo lo que está presionando sobre la naturaleza. Pero la realidad del otro lado, este discurso también contenía la parte de distribuir las tecnologías necesarias, que no contaminaran, que no destruyeran. Pero la realidad cotidiana muestra que estos mismos países, en lugar del desarrollo sustentable, buscan el crecimiento económico. En lugar del uso sustentable, buscan el despilfarro. En lugar de distribuir tecnología, buscan las patentes. O sea, este doble discurso... O sea que la sociedad de consumo va a terminar consumiendo al hombre. No creo que sea así si somos capaces de, en lugar de emparchar la situación, cambiarla a través de la educación de las nuevas generaciones. Hay un refrán que dice que hay que, muy choteado, pero sigue siendo muy cierto, que hay que pensar globalmente y actuar localmente. Esta es la verdad. Por choteado que sea el refrán, yo creo que exactamente así. No quepa la menor duda de que hay que pensar de una forma completamente distinta. Cuando se inventó la bomba atómica, Einstein dijo que todo había cambiado excepto nuestra forma de pensar. Y yo creo que se vale el mismo teorema. O sea, tenemos que pensar de una forma totalmente nueva, porque es inútil que pensamos hoy en día que la deforestación es un fenómeno de este siglo. No es cierto. No es cierto. Los romanos seguramente no ganaban las guerras. La conciencia de lo que produce la deforestación como riesgo para la humanidad sí es un fenómeno. Exactamente. La conciencia y la cuantificación del proceso gracias a los satélites. Las colinas romanas y Grecia habían sido cambiadas y sus suelos destruidos a principios del siglo. Claro. No del siglo,
a principio de la era. Así que lo de la deforestación ha acontecido siempre. Como le decía antes, yo creo que los romanos ganaban la guerra contra los púnicos y iban en los barcos, y estos barcos no llegaban de Marte seguramente, eran barcos que habían hecho con madera que habían cortado. Entonces, Grecia está completamente pelona. Cuando yo era estudiante, estudiaba la literatura griega, se hablaba de bosques, de las bucólicas, de lecólicas. Usted va a Grecia hoy y no encuentra un árbol. Segundo siglo antes de Cristo. Exacto. Entonces, eso de la deforestación siempre ha acontecido. El hecho es que evidentemente ahora, con la presión de la población, ha crecido en forma exponencial y hay el peligro de que explote. Pero es también cierto que con la nueva tecnología se ve las cosas que acontecen. Ahora, el mundo realmente se ha vuelto una cosa extremadamente pequeña. Si usted nunca ha visto esas fotos de los Space Shuttle, de la nave espacial, cuando se ve la Tierra realmente una cosita así de pequeña, y se toman fotografías y radiografía continua de la Tierra. Entonces, es un enfermo en un cierto sentido. Pero hay toda una serie de doctores que lo están mirando y que están buscando. Y en ese sentido, el gobierno brasileño hace realmente cosas de primera categoría, porque todas las quemas que acontecen en la foresta están cuantificadas en el espacio y en el tiempo, a la hora en que acontecen, el lugar donde acontecen, porque los satélites dan fotografías en tiempo real, o sea, no es que le diga ahí, en tiempo real le dice hay el fuego aquí, allá. Entonces yo creo que esto ya está aconteciendo. Claro, es un proceso lento, de eso no quepa la menor duda, pero la forma de pensar que tenemos nosotros tenemos que apagar la luz de vez en cuando, digamos, de una forma muy sencilla, pero es una sumatoria infinita de términos muy pequeños, y la suma total es uno. Si cada uno dice, bueno, yo no lo hago porque lo hace mi vecino, creo que estamos realmente con un problema severo. Y echarle la culpa a los demás, yo creo que ya no podemos. Es cierto que en los países muy desarrollados hay que cambiar forma de pensar, cambiar forma de vida, hay que usar menos, hay que ser... O sea, como decía Benjamin Franklin, un kilowatt de energía ahorrada es un kilowatt de energía nuevo. O sea, no es que se necesite encontrar formas nuevas de energía. Sí las hay, magnífico. Ahora, Vittorio, cuando la gente dice llueve más, hace más calor, ¿es que la edad la lleva a la amnesia o que realmente el clima está cambiando? Bueno, localmente seguramente en los últimos 4 años ha habido cambios. No quepa menor duda que 1992 fue el año más cálido en los últimos, bueno, vamos a ponerlo así, los 3 años más cálidos en los últimos 100 años han acontecido en los últimos 10 años. No me lo haga repetir. Lo cual marca una serie. Que hay alguna evidencia. Pero como científico quiero también aclarar una cosa, de que nosotros no tenemos ninguna prueba concreta de causa y efecto, claro, de que hay una relación unívoca de causa y efecto entre el efecto invernadero que tememos que acontezca y lo que está aconteciendo. Hay toda una serie de indicios que Mrs. Marple sería muy buena en poner junto y decir aquí está. Hay toda una serie de huellas digitales que nos dicen que algo está aconteciendo. Lo cierto es que, por ejemplo, en la República Argentina estamos ante un periodo húmedo, no es la primera vez que esto se da. Lo húmedo se corre sobre la región subhúmeda, sobre la semiárida. Lo cierto es que nuestra frontera agropecuaria se ha corrido por este periodo más húmedo, pero esto sucedió ya en otras naciones del mundo, por ejemplo en el Sahel, en el África, Sahel, durante un periodo húmedo se extendió la frontera agropecuaria. Cuando comienza el periodo seco, y esto hasta ahora siempre ha acontecido, la gente no se pudo acomodar a esta nueva frontera y formó un nuevo desierto, y esto ocurre permanentemente, digamos, los cambios, los periodos más húmedos y los periodos más secos darían la impresión que por más que no tengamos memoria, y esto lo estamos buscando en la paleobotánica, en realidad han ocurrido a lo largo de muchos siglos, digamos, de toda la vida del planeta, por decirlo de alguna manera, estos cambios naturales de periodos más húmedos, más secos. Hoy estamos en un periodo más húmedo. Yo digo, mire, de todos los sistemas físicos que he estudiado en mi vida, y llevo 30 años haciendo el físico, digo, el sistema de la climatología es el más complicado que existe, porque tiene tantas componentes, que además están completamente no lineales, que cada una ayuda a la otra, etcétera. Le doy un ejemplo. Se refería antes, hablábamos antes del anidrido carbónico, que es uno de los principales gases del efecto invernadero, que por cierto, dicho sea de paso, de invernadero no tiene nada, porque vamos a hacer un calentamiento, así que el nombre es un misnombre completo, ¿verdad? Sí. Creo que los brasileños son los únicos que lo llaman efecto estufa. Creo que es muy atinado, porque no es de invernadero, pero sí se le llama. Bueno, pero el CO2, el anidrido de carbono, no es el único. Por ejemplo, el metano emitido esencialmente por
por campos de arroz, por grandes arrozales, por el 1.2 billones de, ¿cómo se dice?, rumiantes que existen en el mundo, ¿verdad? Que por cuestiones de digestión emiten metano. Este es un gas muy poderoso. Molécula por molécula es mucho más poderoso como gas invernadero para atrapar el calor. El metano de lo que es el CO2, nada más que de metano hay menos y CO2 hay más, y el CO2 se lo lleva de calle al otro. Pero no es que el CO2 no es que el metano no sea importante. Para dar un ejemplo de los efectos ¿cómo se dice? Que retroalimentan el proceso. El día en que, si tiene que acontecer, el día en que se vaya a hacer un calentamiento de la Tierra, hay seguramente billones de toneladas de metano que está congelado en la tundra. Que esto se calentaría, se derrite, se va a la atmósfera y aumenta el efecto invernadero. Esos son los problemas difíciles de cuantificar. Yo creo que acá Vittorio Esta está retroalimentación. tocando un tema que es importante. El hombre de todos estos efectos no inventó nada, lo que hizo es potenciarlo o cambiar la relación. Digamos que el anhídrido carbónico o cualquier otro elemento de la naturaleza está puesto en reservorios. Lo que hizo el hombre es sacar de un reservorio y poner en otro. Cambió la relación de los reservorios y aquí sí potenció el efecto invernadero, que es el efecto normal que permite la vida en la Tierra. Si no hubiese un determinado efecto invernadero, no sería posible la vida en la Tierra. Gracias a este determinado efecto es que es posible vivir, porque si no la Tierra sería o muy fría o muy caliente, si es este equilibrio de la atmósfera que le da la temperatura a la que estamos acostumbrados nosotros. Lo que estamos haciendo es cambiar el equilibrio, cambiar la relación de donde se encuentra el anhídrido carbónico, de donde se encuentra el metano, lo estamos cambiando de lugar. Ahora, uno lee a los economistas, los que tienen la idea del desarrollo, y dicen que la tecnología va creando errores, pero además va creando los instrumentos para que esto se resuelva. Optimista la idea, pero... No, pero mire usted, cuando usted compra un seguro contra la vida, un seguro de su carro, usted no lo compra pensando que mañana va a chocar el carro, no. Lo piensa porque por la eventualidad que usted... Lo que se está diciendo es que las medidas que se aconseja que se tomen son un seguro. Sí. Son un seguro, porque al momento en que esto acontece... ¿Para qué poder político puede tomar esas medidas? Porque, digamos, esto, claro, porque usted está planteando una serie de problemas... ¿Cuál legislación de usted se puede...? Claro, ¿cuál es el poder que la humanidad tiene para poder imponerle al conjunto de las naciones que no altere estas reglas de juego? Pero ¿por qué no volvemos un poco a un tema que se pasó recién, que es el de la tecnología? Porque en realidad no es la culpable la tecnología de lo que está pasando, sino cómo se la usa. Claro. En la República Argentina, hasta el día de hoy, la tecnología más degradante, que más impacto ambiental ha provocado, ha sido el hacha. Y el hacha es una tecnología relativamente fría, digamos. Lo que sucede es cómo se usa esta tecnología. De alguna manera yo creo que acá hay que tener conciencia de algo. La evolución del hombre, al contrario de la evolución biológica, es además una evolución sobre todas las cosas cultural. Y esta evolución cultural es lo que le ha permitido un determinado manejo y creación de la ciencia. Hoy el hombre no puede saltar hacia atrás. Su fuerza es tan grande y su número es tan grande que su única posibilidad... O sea, no puede renunciar a las tecnologías que ya tiene como... Para nada. Lo que tiene que hacer es utilizarla para hacer un nuevo equilibrio. Si renunciara a esta tecnología, su impacto sería aún mayor, porque ya es una fuerza biológica. El hombre además no se comporta ni racional ni irracionalmente, se está comportando como se podría comportar otro animal. Si yo pongo las ratas en un reservorio de basura, no van a regular su número, se van a comer todas las basuras y se van a morir. El hombre es el único que tiene capacidad de ver esto culturalmente y hacer con la tecnología, con un nuevo desarrollo menos degradante, el salto que le permita un mundo sustentable. Sin conocimiento y sin tecnología no va a haber mundo sustentable. Yo creo que el problema... No sé si está claro. No, sí, no, yo no estoy en desacuerdo. Yo lo que regresando a los economistas, yo creo que hasta ahora, y son los mismos economistas que lo reconocen, no quiere ser una crítica ni mucho menos, sino una repetición de lo que ellos mismos dicen, que hasta ahora la componente ideológica de este vector, con muchas componentes que tienen las economías, no es una parte que ellos han considerado, no es apenas un costo que ellos han considerado. Cuando se dice una planta eléctrica, se costa el costo del terreno, de lo que cuestan los salarios de las personas que trabajan. Lo que altera... Lo que altera es un dato, la energía la naturaleza puede absorber cualquier cosa y le seguimos echando ahí.
Es una externalidad. Externalidad, como la llaman, es una externalidad, exactamente, es el término que se usa en economía. Mientras que no es una cosa externa, es una cosa interna, es un impacto. Un ejemplo concreto fue de una industria de Connecticut en Estados Unidos que ahora va a ser una planta eléctrica y puesto que va a quemar carbón evidentemente para echar a andar la planta eléctrica, pero para ser ecológicamente correcta va a plantar un número de árboles en Guatemala, donde creo que es Guatemala, que absorban exactamente, exacto, que absorben la misma cantidad de carbono. Le dan trabajo a los guatemaltecos le dan trabajo a los de Connecticut y le dan energía eléctrica a los que lo necesiten. Como ven, no estamos descubriendo nada de nuevo, sino estamos descubriendo que tenemos que ser más conscientes que hay una componente nueva, que en lugar de seguir arrojando CO2 ahí a la atmósfera. Además, le diré una cosa, que el hecho de que hay este efecto invernadero, que lo pueda haber, no es porque muchas veces la gente dice, bueno, es una teoría, y ustedes los físicos siempre nos asustan que mañana va a haber una glaciación, mañana va a haber un calentamiento, ¿cuál de eso es cierto? Bueno, nadie es perfecto, pero el hecho de que tenemos un planeta enfrente de nosotros, que es Venus, ¿verdad?, en el cual ha acontecido un efecto invernadero desatado, porque claro, la Tierra y Venus son prácticamente a la misma distancia del Sol, 25% de diferencia, 30% de diferencia, tienen más o menos la misma masa, y se supone que nacieron exactamente de la misma forma, con la misma cantidad de CO2. El chiste es que Venus, que queda un poco más cerca del Sol, no fue capaz de tomar este CO2 en la atmósfera y ponerlo donde la Tierra lo puso, que es al fondo de los océanos. La Tierra se quedó con poquito, con 300 partes por millón en la atmósfera, y Venus no. Y entonces la temperatura media son de 500 grados centígrados. Difícil vivir ahí, ¿no? No, derrite el plomo. Entonces tenemos un ejemplo directo. Una fábrica de heladeras sería buen negocio. Sí, sí. No, pero para decirle que las exploraciones espaciales, sí, que siempre se piensa, bueno, es un lujo de la humanidad. No, señor, no lo es. Porque de no haber ido a Venus, como fueron los soviéticos, no tendríamos un ejemplo tan visible. No hubiéramos entendido que hay un planeta ahí, al lado de nuestra casa, donde el efecto invernadero ha llevado la temperatura a 500 grados. Entonces no es una teoría descabezada, hay que evitar de ir a la situación en la cual está bien. Y entonces esto para poner en claro que esta no es una teoría nada más que sale de las elucubraciones de los físicos, de los científicos, sino hay una realidad ahí a la vuelta de la esquina. De que hay una componente económica importante, eso no hay la menor duda. Ahora, ¿cuáles son las medidas que los políticos pueden tomar? Porque esa es la realidad, al fin y al cabo de eso se trata. Casi no los políticos, sino cuál es el lugar, las Naciones Unidas, donde la humanidad se puede poner de acuerdo, claro, en que estas medidas sean tomadas por todos, porque si no son útiles. Sí, pero mire usted que lo de Río fue para mí un ejemplo absolutamente maravilloso de cómo frente a un tema que es tan importante como este, en 18 meses se logró conseguir a 150 o 160 países que se reunieron todos en Río de Janeiro. Yo escuché los discursos de casi todo, y uno repetía exactamente lo que decía el otro, no por falta de originalidad, sino porque cada uno estaba convencido de lo que estaba diciendo. Fue un ejemplo extremadamente maravilloso de que los países más pequeños, los países más grandes, todos dijeron la misma cosa. Y esto se consiguió en 18 meses. Y armar una conferencia de este tipo en 18 meses, con la inercia natural que existe en los procesos internacionales. ¿Quiénes fueron los motores de esa conferencia? Bueno, Naciones Unidas. Definitivamente Naciones Unidas, y en particular, bueno, la semilla la había echado la señora Brundtland, el primer ministro de Noruega, con su reporte hace años. Y luego el WMO, el Weather Meteorological Organization, el UNEP, que es la otra organización de Naciones Unidas en Kenia. Ellos fueron los que organizaron eso, pero más bien creo que fue el motor, fue la conciencia que estas personas, esos políticos habían tomado de un problema que realmente les está preocupando, porque es la vida de... Es importante lo que pasó en la ECO 92, si bien los problemas no se han resuelto, el solo hecho de aceptar su existencia permite seguir adelante. Yo creo que el cambio acá es cierto que con la economía hay un problema, y uno de los problemas más graves que las cuestiones ambientales, la atmósfera, por ejemplo, que es una cosa de todos en el sentido de que es un bien común, un patrimonio común, el sector empresarial y aún las naciones la utilizan como una res nullis, como una cosa de nadie. Sí. Y esta diferencia entre una cosa de todo y una cosa de nadie es un problema que no está, que digamos que no se puede tomar por una legislación, es un problema que tiene que ser por una toma de conciencia que tiene que salir desde la gente. Las ONG en este momento, y ECO 92 fomentó esto, comienzan una nueva educación sobre la gente
para alcanzar un modo de vida distinto, teniendo una economía diferente Ahora, y Néstor, cambiando desarrollo por crecimiento. Está bien, Porque pero esto es importante. implica, hay un tema de la conciencia y la cultura de la gente, de Por la supuesto. sociedad. Bueno, yo tengo una casita en el Tigre y hay como una teoría en el Tigre de que antes se tiraba la basura al río. Ujú. Cuando sube el río nos devuelve la basura del vecino o la nuestra, es lo mismo, o sea que lo que tiramos no tiramos. Y como esto no se puede cambiar, estamos ensuciando el medio en el que vivimos. Sí, señor. Y no da una conciencia esto. No hay que ir al Tigre, hay que ir a Buenos Aires, donde las vecinas pasó el camión de basura y tiran la basura en la esquina. Y después viven en un barrio con mosca. Esto sucede todos los días. Y no estamos hablando del complejo efecto invernadero, sino del sencillo efecto adoquín. Estamos contaminando las calles de Buenos Aires. Digamos, a esta educación es que creo que hay que referirse, porque el cambio es mucho más profundo. Yo creo que acá el problema es que hoy los organismos internacionales vienen hablando de desarrollo y las grandes empresas y aún las naciones hablan de crecimiento. Desde el punto de vista del medio ambiente, el crecimiento sostenido es imposible y el desarrollo, incluyendo una mejor distribución de la riqueza, incluyendo una mejor distribución de los medios ambientales, es posible. El crecimiento no es posible para todas las naciones del mundo al mismo nivel. Ahora habría que preguntarse para qué sirve ese crecimiento, ¿no?, sostenido, infinito, ¿a dónde lleva? Bueno, es la palabra No es sustainable sostenido. development. La palabra sustainable development son dos palabras maravillosas que salieron del report de la señora Brunda, que quiere decir exactamente, es un poco misterio, cada uno lo interpreta en una forma distinta. Pero yo creo que hay dos polos aquí. Yo trabajo con jóvenes porque enseño, y yo creo que los dos polos son la parte legislativa, la parte política de arriba, que es perfectamente consciente del poderío, y los jóvenes. De los jóvenes, quiere decir, realmente los jóvenes, los muchachitos, ¿verdad? Y que son mucho más conscientes de lo que éramos nosotros, por ejemplo. Mucho más conscientes. Entonces, yo creo que la presión que los jóvenes, que son ecológicamente muy conscientes, sobre sus profesores, los profesores sobre el padre de la madre, y el padre de la madre sobre los legisladores, creo que tarde o temprano vamos a cerrar este círculo. Es claro que seguir viviendo como hemos vivido hasta ahora ya no se puede, honestamente. Honestamente, usted no puede pensar que, en lugar de pensar, me puedo permitir otro carro el año que viene, en lugar de esta frase muy común, habría que preguntarse, ¿puede la Tierra permitirse otro carro? ¿Puede la Tierra permitirse que yo tenga otro coche? Exacto. Al fin y al cabo hay 400 millones de vehículos en el mundo, contando camiones. Hay 800 de bicicletas, ¿verdad? Y no es que yo esté aconsejando que la bicicleta sea, pero para decirle, y hay 1.2 billones de rumiantes, como decía, que producen este metano. Cuando usted ve en las calles de California, cuando usted ve en las calles de Europa, un carro y una persona en este carro, y cuando usted piensa que un carro, en promedio, arroja a la atmósfera una cantidad de carbono igual a su peso, un peso de un carro, no sé cuánto sea, Sí, varias toneladas, o sea, este carro en un año... ¿En cuánto tiempo? ¿En un año? En un año. O sea, arroja su peso... en carbono en la atmósfera. Entonces, si en este carro hubiese 4 personas, en lugar de una, ya el tráfico sería... Claro que hay que renunciar un poco a lo que es la vida privada, al lujo privado, etcétera, etcétera. Pero es otra vez, el teorema de antes, es una sumatoria infinita de sacrificios Acá es pequeños. donde yo soy un poco más pesimista que Vittorio, porque es cierto que esto comienza a comprenderse, pero tengo que ver cómo. Porque mientras esto se dice que se comprende, también se ejecutan más autopistas, también se anulan ferrocarriles, también el crecimiento sigue siendo el indeseable. Yo creo que acá hay un tema que para mí es central. Muchas veces nos toman las palabras y no ejecutan los hechos que estas palabras contienen. Yo creo que el tema ambiental es que se ha transformado en un discurso necesario para todo el que quiere hacer política, y yo puedo decir, yo soy una empresa ecológica, pero lo que hago es vender tecnología ecológica. Yo, por ejemplo, hoy tengo un caso que es importante. Una de las grandes empresas químicas del mundo está desarrollando, a través de ingeniería genética, una especie o varias especies, digamos, variedades vegetales, que permiten utilizar más herbicidas, que contaminan además, sin morirse. Que soportan más herbicidas. Sí, que son los que ellos fabrican. Entonces, mientras yo hablo de ecología, también tengo que hablar de esto. Creo que acá está el doble discurso, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, lo que hace que yo digo esto, pero hago esto. Pero Néstor, Vittorio, hay una ciencia rentable
que es la que vende. Y hay una ciencia muy poco rentable o nada rentable, que es la que dice esta venta, este negocio, produce tal incidencia destructiva en la naturaleza. Sí, señor. La rentable tiene un desarrollo geométrico y la no rentable aritmético. O sea, estamos en una situación en que la ganancia impone un ritmo que es ahí donde se agrede a la sociedad. Sí, pero mire usted, yo pienso otra vez que habría que pensar en forma completamente distinta, porque no hay ninguna ley de la física o de la química que yo conozca que imponga que estos 1.2 billones rumiantes de que hablé antes, que tengan que comer exactamente lo que están comiendo ahora. Para mí esa es una oportunidad enorme. De cambiar la alimentación. Imagina usted que desde el punto de vista puramente de negocio, que negocio sería enorme, de billones de dólares, ¿verdad? En producir. Yo no soy biólogo y no conozco este tema, digo en los detalles, pero el problema es ahí, crear alguna otra forma de alimento para los animales para que no produzcan metano tanto como están produciendo. Es una oportunidad enorme. En lugar de tomarlo como, porque no se le puede decir a los que viven en el sureste asiático, ya no usen los arrozales porque los animales de ustedes le van a arrozar. Dicen, no, porque pero ¿cuáles son las grandes teorías hoy sobre el comportamiento de la Tierra en la relación con el hombre? ¿Son pesimistas, optimistas? Bueno, nosotros como científicos no tenemos derecho a ser ninguno de los dos. Yo creo que no nos pagan bastante para que hagamos estas teorías. Yo creo que tenemos que ser realistas. Nosotros no podemos, creo que nuestro deber específico es ofrecer a la parte ejecutiva, a los políticos, lo mejor que nosotros podemos concluir. Y luego, o sea, es una estafeta, o sea, no es una cosa en paralelo, sino es en serie. Nosotros llegamos hasta cierto punto, le pasamos el mandato, como se dice, a los políticos, y a los economistas, a los políticos, etc. Entonces, nosotros lo único que le podemos decir a los políticos es, para nosotros la situación es así. Si seguimos haciendo las cosas como están, nuestras mejores teorías, nuestros mejores computers, nuestros mejores modelos, el conocimiento del pasado de la temperatura de la Tierra, que es muy importante porque es un libro abierto, se está haciendo aquí, por ejemplo, en la Antártica, estudiando las temperaturas de hace 150 millones de años, ¿verdad? 150.000 años, ¿verdad? Poniendo todo esto y dándole un cuadro completo a los dirigentes para que, mire, estos son nuestros temores, que si no hacemos la algo... realidad es que el deterioro se acumula, es cierto, esto es la continuidad, pero también hay una acumulación del conocimiento como para evitarlo y hacer el mundo sustentable. Pero no todo el conocimiento que hay para evitar este deterioro está siendo utilizado. Entonces yo creo que lo bueno del sector científico es que tiene la obligación, y ojo con esto del sector científico, porque hay una parte del sector científico que está trabajando directamente dependiente de las empresas, que lo que necesitan es desarrollo de conocimiento, desarrollo de producto, venta, reinversión y recuperar el dinero. Si hay parte del sector científico que trabaja relacionado a los estados nacionales y algunos organismos internacionales, que lo que está haciendo es acumular conocimiento que me permitiría operar sobre esto. ¿Pero vos creés que los altos sueldos llevan al suicidio? No. Yo creo que los altos sueldos llevan a la desesperación y a que cada día más se diga la verdad de lo que uno piense y no tenga más miedo de lo que van a pensar Usted los demás. conoce bien, como conocemos todo el caso del deterioro de la capa del ozono, Sí. porque ya es una realidad tan triste esta que hay que realmente considerarla muy en serio. Bueno, Inmodificable. se me hace que sí, desgraciadamente. Ahora, las grandes industrias, por ejemplo, la DuPont, que producía esto, clorofluorocarbono, tomó conciencia de esto y ya no produce el CFC, los clorofluorocarburos. Pero esto no quiere decir que la industria tenga que quebrar, porque se quiebra la DuPont, es un desastre, hay miles de personas. Entonces, Bueno, pero si se quiebra la capa de ozono no queda nadie. Claro, pero Digamos, pero es más esa importante industria- la capa que la DuPont. Sí, pero la DuPont muy conscientemente, y esto es un ejemplo, seguramente hay otras en Europa, yo conozco nada más este ejemplo, no tan solo cortó los fluorocarbonos, pero vio ahí otra ventana de oportunidad para Claro. crear otros elementos, y se están creando industrias en Estados Unidos por todos los lados. Están ¿Ese surgiendo. deterioro de la capa de ozono está detenido? ¿Detenido en qué sentido? Digamos, el hombre no la sigue perforando, no la sigue agrediendo. No, porque los clorofluorocarbonos, mire usted, los que usted emite, imagine usted que hoy, con un magic wand, como dice, con una cosa mágica, usted parara la producción de clorofluorocarbonos. Se seguiría deteriorando porque los que produce hoy tardan 10 años en llegar allá hasta arriba, entonces y más inclusive, ¿verdad? Y luego tardan más de 10 años en llegar hasta la capa de ozono, tardan 10 años, viven 10 años ahí hasta que decaen. Y lo malo es que cada molécula de cloro, porque dentro del cloro, es el cloro el que destruye, la molécula del cloro, la que destruye el ozono, cada molécula de cloro, si cada molécula de cloro destruyera una molécula de ozono, dices, bueno, es una batalla par, ¿no? Uno contra uno, pero no, es muy impar.
cada una de cloro puede destruir miles de otras antes de que esta desaparezca. Entonces es una lucha. Pero entonces el cloro, ¿por qué no se puede sustituir el cloro en nuestro clorofluorocarburo con otros productos? Y ¿Ya se ha logrado esto? Claro que se ha logrado. Digo, no tanto como para poder decir el problema ha sido resuelto, pero es una oportunidad industrial otra vez, donde los científicos de las grandes industrias ya están trabajando muy seriamente en ese cambio. Estamos en un ejemplo muy particular, donde había una sustitución posible, un sustituto posible, y que necesitaba un desarrollo de un conocimiento. Esto se hizo. En otros casos, esto no hay que sustituir un producto por otro, sino cambiar un modo de vida, y entonces esto es más difícil. Pero, claro, las dos cosas van paralelas. O sea, que renunciar al coche no es lo mismo que renunciar a los aerosoles, ¿no? Cambiar el producto. Claro, porque se ha podido cambiar el producto. Pero ¿cómo puede pretender usted decirle a 1 billón de chinos? Dice, no, ya no pueden usar aire acondicionado porque si no deterioran el ozono. Pero si yo fuera un chino le diría, bueno, pues usted lo usó hace por 40 años, porque ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí, porque yo soy un ciudadano de segunda categoría. No. Entonces creo que el discurso que se vino haciendo desde Río en adelante es precisamente que los países que tienen la tecnología y la posibilidad de hacer lo que estudien otros productos, para que todos tengamos. Y eso se está haciendo. Entonces, yo seré naturalmente más... De todas maneras, el discurso de Río, que es la Agenda 21, no termina de cerrar y va a tardar mucho de cerrar totalmente, porque necesita una cierta cantidad de condiciones a nivel internacional. Por ejemplo, no se puede seguir presionando al mejor uso de la tierra mientras los acuerdos de los subsidios agrícolas, digamos, no se cierran. De alguna manera se sigue subsidiando una producción ineficiente, altamente contaminante como la europea, porque la producción agropecuaria europea es totalmente contaminante. No por lactosa, ¿no? No, porque fertilizan de manera absurda, por cantidades hasta 30, 40 veces más que en la Argentina, ponen herbicidas en cantidades elevadísimas, están contaminando su napa, están contaminando su suelo y están teniendo una producción muy ineficiente, lo único que hacen el ciclo de la economía interno. Entonces ellos van contra lo mismo que preconizan, que es el liberalismo, pero quieren exigir al resto de los países que no deteriore el ambiente. Entonces, hasta que esto no se dé, esto lo prevé la Agenda 21, que estos acuerdos se terminen y que esto no se contamine. Entonces, hasta que este conjunto no se dé, la Agenda 21 de Eco 92 no es posible, y esto van a pasar muchos años todavía. Yo estaba en Naciones Unidas hace 15 días en el primer meeting sustantivo que hubo después de la Eco 92, y donde se empezaron a ver, porque la Agenda 21 es una... no son los 10 mandamientos, son 10.000 mandamientos. Son los 10.000 mandamientos. Son muchos mandamientos. Son muchos Moisés que bajaron de la montaña y no se rompieron ninguna de las piedras donde estaban los mandamientos, así que todas las tenemos ahí, es una agenda enorme. Pero ya hay pasos muy concretos. Por ejemplo, va a haber varios meetings. Por ejemplo, una cosa que se está haciendo es tratar de escribir un nuevo tratado sobre la desertificación, que es un proceso que interesa a África, que no se concluyó en Río, no la había. Bueno, Suecia es la que está llevando, es el embajador sueco de las Naciones Unidas, el que está llevando la batuta, digamos así, para que se llegue para el junio del 94, o sea, es una fecha muy, muy próxima, para que se pueda escribir un tratado sobre la desertificación. Cómo se escribió el tratado sobre la biodiversidad, cómo se escribió el tratado sobre los cambios climáticos. Entonces es una cosa concreta que se está haciendo en la agenda, después de la Agenda 21. Va a haber otro meeting, creo que en Barbados, si no estoy equivocado, para estudiar el problema de las islas pequeñas, de las islas de que le estaba hablando antes. Es una cosa muy concreta en la cual muchas personas están interesadas, porque estas islas es do or die, es un álgebra 0-1, o existen o no existen, no es que tengan mucha Su margen es mínimo. Es mínimo. Y entonces yo creo que esto sí se está haciendo también. Yo creo que hay toda una conciencia de que tiene que ser ecológicamente, sin que esto quiera decir que uno tenga que impedir que la sociedad continúe. No se puede impedir que la sociedad continúe mejorándose, pero al mismo tiempo hay 1 billón de chinos y hay 1 billón de hindúes, ¿verdad? Que nada más el puro número. Yo he estado en China este año, he estado en China el año pasado y veo cambios enormes en la sociedad. Quieren mejorarlo. Pero mire usted que usted va en Pekín y ve esos miles y miles y miles de bicicletas. Yo pensaba, si cada 10 chinos tuviese un carro como tenemos aquí, el efecto invernadero sería un desastre hoy en día. Démosles gracias a estos señores que no tienen plata para comprar un coche. Pero sin embargo, yo no le puedo impedir a que mejoren su estado. Esto sería absolutamente inmoral, porque como decía Néstor antes,
La atmósfera es un patrimonio común de la humanidad, es así. Y entonces lo que hay que ofrecerle es decirle no copien, en lugar de decirle no hagan, que no, ninguno tiene el pedestal moral de decir esto. Quiero recordar que Río no separó, Río tomó un problema complejo y lo tomó en forma compleja, Julio. No separó el tema ambiental del tema educativo, del tema de la relación de las naciones, del tema de la pobreza. Si la Agenda 21 contiene todo esto, pide que se liberen los mercados, pide que se condene parte de la deuda, pide que se transfiera tecnología, pide que se ayude a los pobres. Si el problema de la desertificación es un problema clave, mientras yo no puedo dar de alguna manera un medio de vida para la sociedad, para la población que está presionando sobre el desierto, yo no puedo terminar el tema de la desertificación. Digo, de alguna manera el sistema pobreza-riqueza, la relación pobreza-riqueza, la relación contaminación-destrucción y un cuidado de la naturaleza y un uso sustentable tienen que ver en la misma ecuación. Entonces, Río lo que hizo fue mezclar varios mazos de cartas, creo que vos decías recién, y está barajando de vuelta. La resultante de Río no va a ser en 2 años, va a ser en muchas décadas. Claro. Mira, déjame contestar una pregunta que usted no me ha hecho todavía, pero que espero que me haga, si se la contesto. ¿Qué cosa podemos hacer prácticamente? Esto es lo que... Exactamente. No tenemos la panacea, no tenemos una ley que nos diga hagan eso y se resuelve el problema. No, esto no existe. Ahora, pero existe una cosa maravillosa en la Tierra que son los árboles. Los árboles, aparte de la intrínseca belleza de los árboles, son esencialmente tubos de carbono. Así es, eso es un banco de ahorro de carbono. Un reservorio, exacto. Entonces, una solución interina, y quiero subrayar la palabra interina, hasta que encontremos la solución, entre comillas, puesto que la podemos tener, es que empecemos a plantar más árboles, porque es como si usted ahorrara, porque un árbol, como digo, es un reservorio de carbono, entonces es como si usted pusiera dinero en el banco. Claro que si va y lo saca, tenemos el problema. El cortar los árboles de por sí no es un problema, porque si yo cortara un árbol y con este árbol me hago una mesa, no he cambiado absolutamente nada. El carbono, en lugar de estar en la planta, está aquí. El problema es que se quema. Cuando se quema, entonces el carbono se va a la atmósfera, ¿verdad? Entonces el problema de la deforestación no es tanto el cortar, sino cortar y luego quemar la leña. Pero como solución interina se podría empezar a plantar más árboles que van a mitigar la cantidad de CO2 que se sigue emitiendo en la atmósfera. Y así que estos reservorios no tan solo van a embellecer las calles, las ciudades, los paisajes, pero nos van limpiando esa cantidad de cantidad de CO2 que estamos necesariamente emitiendo. A menos que encontremos una forma de producir energía totalmente innovativa, totalmente nueva, que no está en el horizonte inmediato de la tecnología. Yo creo que el nuclear no sea la solución. Mi opinión es perfectamente perfectible y es debatible, pero es lo que yo pienso. Además no llegaríamos a tiempo con el... Llegaríamos a tiempo, etcétera. Además tenemos problemas psicológicos con lo de nuclear, más que tecnológicos, son problemas psicológicos. Usted y yo lo que ciertos pasó. Temores. Claro, ciertos temores es una cosa porque siempre ha sido así. Bueno, en fin, todos conocemos el tema. Pero lo de plantar árboles es una cosa tan económica que uno puede hacer. Y tiene tantos spin-off, tantas ¿cómo se dice? Recaídas, digamos, en la vida común, que no cuesta absolutamente nada. En la ciudad de San Paulo, por ejemplo, plantar árboles. En las grandes metrópolis donde uno se siente ya asfixiado por este CO2, al mismo tiempo tratar de disminuir la cantidad de CO2, digamos, ahorrando energía. Entonces, el ahorro de energía es uno que no cuesta nada, ahorrar un poco más y al mismo tiempo plantar árboles. Son todas soluciones interiores, son todos parches, usted me dirá, todos parches a un gran enfermo. Bueno, pero por lo pronto son parches que yo creo que no van a destruir la economía de nadie, van a ayudar a todos. Y el ejemplo que le daba yo de la industria de Connecticut, eso se puede multiplicar por... Claro, pero además de parches, lo único posible, y digamos, en cierto sentido alguien dijo alguna vez y escribió un libro sobre este tema de que lo pequeño es hermoso. Lo único posible ante el problema global es ir arremando las pequeñas soluciones e integrándolas. Tiene su magia, ¿no? Pequeños sí, negocios, claro. Maravilloso. Uno de los problemas más graves de nuestra sociedad, de nuestra civilización, es que ha sido muy reduccionista. Es que ha impuesto, de alguna manera, una sola manera de mirar la relación con la naturaleza, la relación con el medio. Si esto significa que hoy en cierto sentido tenemos que cambiar esto y que la relación con el medio sepa respetar la diversidad y las distintas maneras de conseguir el sustento, no vivir solamente de 12 especies animales,
Si el 80% de la producción de alimentos del mundo, no de especies vegetales, se hace con 2 docenas de especies vegetales. Y tenemos millones de especies dando vuelta que no las sabemos utilizar y que sí las utilizaron civilizaciones anteriores a la nuestra. En cierto sentido, comenzar a romper esto en pequeños pedazos y no ser reduccionista y no imponer una realidad única, sino integrar realidades más pequeñas. Yo creo que hay algo en la República Argentina, a mí siempre me gustó como ejemplo. Los hombres que conquistaron el desierto en Mendoza crearon una ciudad verde. Tener un árbol en la ciudad de Mendoza es criarlo desde chiquito y regarlo desde chiquito y mantenerlo. Uno recorre la ciudad de Mendoza y tiene hasta 17 árboles por cuadra. Uno recorre la ciudad de Buenos Aires, donde los árboles podrían crecer solos y no los tiene. Digo, esto más allá de que los mendocinos han destruido por la irrigación algunos suelos, pero crearon algo porque es un problema cultural. Y creo que hay que volver a la cultura. Decía que tenía una casa en el campo, etcétera. Yo le contaba a una señora en un programa televisivo con un público que se hizo en Estados Unidos, cuando esta señora le preguntaba, yo como ama de casa, ¿qué es lo que puedo hacer para ayudar al planeta? Y él decía, pero señora, si usted tiene una casa, el hecho de si usted plantara 2 o 3 árboles en el jardín, enfrente y atrás de la casa, yo le puedo asegurar que durante el verano, en lugar de prender el acondicionador de aire, tanto como está prendiendo ahora, con estos árboles va a disminuir la temperatura local, que usted va a pagar mucho menos en su cuenta de electricidad. Y este es un ejemplo muy sencillo que se puede, todo el mundo lo puede hacer. Canuto, usted es asesor del Vaticano. A Naciones Unidas, sí. Sí, porque el Vaticano tiene, como todos los países, tiene una embajada frente a una misión permanente frente a Naciones Unidas. El embajador es Monseñor Renato Martino y hay varias personas en la misión que le ayudan a él para seguir todos los temas que se siguen dentro de Naciones Unidas. Hay especialistas en campos de población, hay especialistas en campos de derecho internacional, y yo sigo los temas que tienen que ver con el problema del espacio que se trata dentro de Naciones Unidas y últimamente con este tema de la ecología. Yo fui a Río como parte de la misión de ellos, pero esto fue en los últimos 2 años que hubo este tema de la ecología, pero en los últimos 10, 15, 12 años que yo trabajando con ellos, inclusive algo más quizás, fueron temas de los aspectos legales de la conquista del espacio y todo, la componente moral, cuáles son los problemas morales y éticos, quizás sea la mejor palabra, que se están siguiendo. Entonces ahí veo el otro lado de la medalla, no la parte técnica, sino la parte legislativa, la parte de derecho internacional, que así que se complementan uno con otro. Bueno, se nos acaba un poco el tiempo. Néstor y Canuto y Vittorio, un poco un intento de una síntesis de el hombre, la naturaleza y qué se puede hacer. Yo le pediría que le haga Vittorio, dado que es nuestro invitado que se vuelve a ir, y yo sé que lo vamos a volver a tener el año que viene, estamos permanentemente juntos, este año ya hemos estado juntos en 2 o 3 oportunidades, yo pediría que haga él la síntesis. Sí, esa es una forma muy diplomática para descargarse la responsabilidad. Muy diplomática. Bueno, yo no soy bastante universalmente inteligente como para dar consejos a nadie, pero en mi campo yo creo que habría que empezar a enderezar a los jóvenes universitarios que estudian materias técnicas en estos temas. En Italia, donde yo estuve hace 15 días, se notaba, por ejemplo, que desde el punto de vista del desarrollo de los conocimientos técnicos, esos temas en particular, por razones históricas, nadie tiene la culpa, por razones históricas no se han estudiado. Entonces se encuentra el gobierno italiano a tener que enfrentarse con esos temas sin tener una ayuda técnica de técnicos que lo puedan ayudar. Eso a lo mejor acontece también en la Argentina. Entonces, un consejo mío es que, puesto que esos temas son nuestro eslabón de la sociedad, eslabón entre la sociedad y la universidad y la parte técnica, que se creen nuevas posibilidades para los jóvenes. Uno, para que no se vayan, porque esto creo siempre es un tema muy importante, los jóvenes se van y no regresan. ¿Y otro? Y segundo, que estudien temas que luego pueden ayudar a resolver este tema. Y hay muchos jóvenes extremadamente capaces en este país. Yo he tenido el placer de tener algunos conmigo, trabajando conmigo, son muchachos de absolutamente de primera clase. Entonces, todos los temas que tienen que ver con oceanografía,
tiene que ver con la física de la atmósfera, con la química de la atmósfera, con la biología, etcétera. Serían temas que para mí habría que fomentarlos, habría que darle más ímpetus, y esto no cuesta, no es que sea cuestión de dinero, sino cuestión de enfoque cultural, para que haya un sustrato y haya una clase de expertos que puedan ayudar a poner todo junto un cierto mapa sobre el cual las personas que tienen el deber de legislar y de crear leyes tengan los datos técnicos. De todas maneras, eso además tiene que servir para ser transferido y permitir que la sociedad tenga los medios para poder tener una conciencia de lo que está sucediendo y pueda desarrollar curso de acción para transformar lo que sucede. Y que haya más programas como este, con más no, sí, realmente, lo pienso. Bueno, el tema es apasionante, también genera temores, cómo el hombre va modificando la naturaleza, como en el tema de la capa de ozono, del cambio de temperatura, del nivel de los océanos, el hombre en algunos momentos empieza a arriesgar su propia subsistencia. Creo que es un tema realmente interesante. Buenas noches.